Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Salva. Os voy a tutorizar, bueno, para los que no hayáis estado en la clase de antes, la asignatura de Fundamentos de Investigación. A ver, aquí me están preguntando, hola, una pregunta, ¿las clases quedan grabadas para verlas después? Vale, sí, yo las grabo, sí, yo en principio las grabo porque me decís que se graben, entonces la mayor parte de los alumnos, las alumnas me dicen que prefieren grabarlo, no tengo problema en grabar. Eh, si me equivoco, no pasa nada, queda grabado, queda constancia, ¿vale? De tal manera creo que es un recurso que puede ser útil en un momento determinado, ¿no? Para repasar. Aunque el material oficial es el material que tenéis de la asignatura, ¿vale? No sé si habéis tenido ocasión de ver la guía. La guía de estudio, me voy directamente a la parte del sistema de evaluación. Preguntan dónde se ven las clases grabadas. Las clases, ahora mismo estoy utilizando, sí, la plataforma virtual, la plataforma AVI por Inteca, y cuando yo las pongo disponibles en la plataforma virtual directamente. Hoy os envié un correo electrónico porque otros años lo que ha pasado es que se caía esta plataforma. Entonces, por si acaso ocurría, por eso os puse el enlace de Teams. Tiene ventaja una cosa frente a otra, pero a mí me gusta, posiblemente a mí me gusta más Teams porque es más versátil a la hora de cambiar y de mostrar distintas pantallas y tal. Pero después, a la hora del acceso a las clases grabadas, este es más fácil, porque Teams tienes que entrar en el chat, hay un tiempo para que te las descargues. Entonces, por eso es por lo que uso este. Si este funciona, sigo usando este sistema. Y si no, pues Teams. ¿Ok? Pero en principio este sistema. Bueno, el sistema de evaluación, no sé si lo habéis visto de esta asignatura. ¿Lo habéis podido ver? ¿No? ¿Sí? Es un examen tipo test, ¿no? Tin, tin, tin. Aquí está. ¿No? Sistema de evaluación, ¿veis? No se ve. No se ve nada conmigo, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Se ve? Bueno, voy a poner más grande. Si no se ve o no se me oye o lo que sea, vosotros decídmelo, ¿vale? ¿Veis? El tipo de examen es un tipo test, ¿vale? Tipo test de 30 preguntas, ¿vale? Las preguntas son de 3 alternativas de respuesta. Solo hay el examen tipo test. Y en el examen tipo test, además del examen tipo test, tenéis lo que se llama la PEC. Pero esta PEC, de esta asignatura, la prueba de evaluación continua, que es simplemente que se pondrá disponible un informe de una investigación y hay una serie de preguntas, ¿no? Lo que hacen ellos es que las dos últimas preguntas del examen son de este informe, ¿vale? La forma de evaluar. Después, esta prueba de evaluación continua, ¿sí? La solución la ponen disponible cuando pasa un tiempo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esa es la forma que utilizan, ¿vale? Penaliza los errores también, ¿no? Dice, ¿no? Un valor 0,34 por cada acierto, menos 0,17 por cada error, ¿vale? Los exámenes siempre tienen la misma estructura. Al principio del examen lo que aparece es como una especie de extracto de investigación, ¿sí? Y sobre ese caso práctico, ¿no?, que se plantea al principio del examen, se realiza una serie de preguntas, de 5 a 7 preguntas, ¿sí? ¿Vale? Y después el resto de preguntas son teóricas y las dos últimas hacen referencia a la PEC, ¿vale? Serían las dos últimas preguntas del examen. Según forma la manera de organizar los exámenes. Si entráis,
cuando vamos avanzando, la forma de dar las clases, yo intento, en la medida de lo posible, dar a tema por tutoría. Hay algunas veces que uno que se retrasa un poco más. Difícilmente hoy vamos a dar el tema 1, que es con la presentación. Y esto pues no nos va a dar tiempo. Pero bueno, la forma de dar las tutorías es, lo ideal sería que antes de venir a la clase, pues miraseis el tema por si tenéis alguna duda. Al principio de la tutoría lo decís. Cuando explico lo fundamental del tema, pues focalizo un poco más la explicación sobre lo que habéis tenido dudas. Ya cuando hemos avanzado un poquito en contenido, pues claro, las preguntas teóricas pues son de teoría, pero cuando vayamos avanzando un poquito más en contenido, si tengo por aquí... Esto no es. ¿Estoy seguro? No, esto es de otra asignatura, esto está hecho un lío. A ver. Bueno. Cuando hayamos avanzado un poco, perdona, es que estoy viendo que están mezclados los contenidos de esta asignatura con los de otro, ¿vale? Os comentaba que cuando hayamos avanzado un poco más en contenido, lo que hacemos es orientar las clases por exámenes, que cuesta más trabajo. Lo que normalmente cuesta más trabajo en esta asignatura es analizar los textos. Una cosa es la teoría, que en realidad la teoría es identificar el contenido. El texto implica también, ¿sabes?, interpretar el texto, saber qué es lo que te están preguntando y aplicar un contenido. Entonces eso es lo que muchas veces cuesta más, ¿no? Le voy a dar a compartir pantalla a ver si están disponibles los exámenes de otros años. ¿Tú estás en el foro? Sí. Y... esto. No habla nadie, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Ahora. ¿Vale? Habéis entrado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ejemplo de diseño. Vale. Hay una parte que pone aquí, exámenes antiguos, ¿veis? ¿Sí? Se ve, ¿no? Lo veis, ¿no? Los que estáis online podéis ver la pantalla que yo estoy compartiendo, ¿correcto? Está duplicado, ole. ¿Esto que se ve doble? Vale. Bueno, pues si os fijáis, mira, voy a abrir un examen este mismo, ¿no? Del 2022, ¿no? Febrero de 2022. Estos son los exámenes. Este que tenéis aquí es examen de febrero de 2022, ¿sí? Bueno, tenéis aquí un diseño os presentan siempre esto, ¿no? Un diseño de investigación, que ahora no vamos a leer completamente, pero bueno, ¿no? En los últimos años ha surgido la sospecha de que recibir anestesia general durante la intervención quirúrgica podría contribuir a aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas en el futuro, ¿no? Esto citan aquí a un, no sé si autor o autora, Berkes et al, de 2020, realizaron una investigación con el objetivo de, ahora dice, ¿no?, estudiar la posible relación entre el tipo de anestesia recibida y el desarrollo posterior de demencia. ¿Vale? Entonces ya te están planteando ahí cuál es el objetivo de la investigación. Va a ver, ¿no?, si la anestesia influye o no en que después desarrolle demencia. ¿Vale? Y bueno, y a partir de, ¿no?, comparar los resultados, y sobre todo esto va el estudio. Y ahora te empiezan a hacer preguntas. Te dicen, ¿no?, la estrategia metodológica de la investigación realizada se puede identificar como, si es cualitativa, si es cuantitativa manipulativa, si es cuantitativa no manipulativa, y así sucesivamente. El diseño es experimental, es post-fact, ¿veis? Entonces, esto es normalmente lo que suele costar más trabajo, identificar estas primeras 5 o 7 preguntas que son prácticas, bueno, en este caso veis son 6, ¿ves?, con respecto al resumen del caso expuesto. Y así es donde cuando hayamos visto los 3 primeros temas, ¿sí?,
pues lo que hago es buscar, hago una revisión de los exámenes que hay, porque no puede ver los exámenes, voy a darle a compartir de nuevo. A ver, la persona que ha preguntado que no puede ver los exámenes, a mí en la plataforma no me sale la opción de acceder a exámenes. Voy a volver a darle para que veas, bueno, esta es la asignatura, ¿no? Fundamentos de investigación, ¿no? Y aparece, ¿no? Los topics, ¿veis? Sí, le voy a dar para atrás, vale, para atrás. Le voy a dar para detrás. ¿Ves? Cuando entra aquí al principio, ¿no? Directamente, ¿sí? Cuando dice sobre los exámenes, hay una pestañita que te indica exámenes antiguos. ¿Eh? Y ahí están disponibles, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os estaba comentando, no sé si la persona que tiene problemas para acceder a los exámenes, si no puede entrar, pues también me los puedes pedir a mí y yo te los envío por correo, ¿vale? Entonces, en el contenido de la asignatura trata sobre cómo diseñar y planificar una investigación. Pero claro, hay distintos tipos de... No, a través de Teams no está disponible. Solamente está disponible la tutoría a través de la plataforma AVI, ¿sabes? J Nieto 403. Solamente está disponible la tutoría por esta plataforma, ¿vale? El enlace Teams os lo envié en caso de que no fuese a funcionar bien esta plataforma, ¿vale? De todas maneras, esto queda grabado, que después puedes recuperar la parte. Ok. Bueno, lo de Don Salvador no hace falta, con que me lleve Salva va bien. Había un alumno que, ¿cómo era? ¿De dónde era el alumno este? De Colombia, me le decía ilustrísimo. Bueno, Salva, ¿vale? Salva. El respeto viene del conocimiento, no de los títulos, pero bueno, venga. Aquí estamos. ¿Veis? El primer tema es solo una introducción al método científico, ¿sí? Es genérico. El segundo tema, un poco también genérico, que es sobre la ética de la investigación y la fase, pero después, y el tercero también es sobre la validez de las conclusiones en investigación. Es decir, qué requisitos tiene que cumplir una investigación para que sea válida, para que tenga indicios de validez, para que sea correcta. Pero a partir de ahí empiezan a explicarse distintos tipos de metodología. Veréis. ¿Veis? Capítulo 4, metodología, métodos y diseño experimentales. 5, diseños experimentales de caso único. 6, diseños cuasi experimentales. 7, diseños ex post facto. 8, encuesta. 9, me lo he pasado, ¿no? Aquí, la observación, ¿vale? 10, cualitativa, ¿vale? Entonces lo que yo hago es, conforme vayamos viendo temas, os voy poniendo exámenes, pues selecciono los exámenes que sean de experimentos, de diseño experimentales, y os mando un par de casos o 3 de diseño experimentales, ¿vale? Cuando veamos el siguiente, ¿no? El diseño de casos en n igual a 1, pues os mando, y eso es lo que vamos viendo en la clase. La tutoría es, explico la teoría, con las dudas que tengáis, y después directamente resolvemos casos de exámenes de cada uno de los tipos de metodología. Esa es la dinámica de las tutorías. Sí, esto es un tipo distinto de metodología. Son 10, ¿no? Mira, está aquí, ¿ves? No, 11, perdón. Contando el informe de investigación. ¿Vale? Aquí me preguntan, a mí no me ha quedado claro lo de la PEC, solo hay una y suma algo o se hace media con el examen. La PEC, cuando pongan disponible la PEC, es una PEC de autoevaluación. Tú realizas la PEC, que va a ser un informe de investigación y te van a preguntar, te van a hacer preguntas sobre ese informe de investigación
y después aparece esa PEC, aparece resuelta. Esa PEC no puntúa nada. Lo que sucede es que en el examen, de las 30 preguntas del examen, las dos últimas, la pregunta 29 y 30 del examen, van a hacer referencia a contenido de esa PEC. ¿Okay? O sea que si tú no haces la PEC y no sabes nada de la PEC, como máximo puedes sacar en el examen 9,3 puntos, que es la puntuación que se obtendría si aciertas las 28 preguntas sin contar la de la PEC. ¿Vale? ¿Pero cuándo es la PEC? No. Pues la suelen poner dentro de un mes y medio, 2 meses. ¿Vale? Tranquilo, llegará. Antes de llegar a la PEC, estudiarse bien. Una de las cosas que pasa, ¿sabéis una cosa que pasa con los exámenes? Que tú te pones a ver los exámenes, ¿sabes? Y directamente te van las preguntas, ¿vale? Es normal, ¿no? A todo el mundo le pasa. A ver, ¿cuál es la correcta? Pues ahí, mal. Una práctica mala. Porque dice, sí, es por... Entonces tú tienes que intentar responder sin ver las opciones, ¿sí? Y sin ver la respuesta correcta. Porque, y después, una vez que responda la respuesta correcta, que es lo que vamos a hacer en clase, ¿por qué respondiste porque igual respondiste la respuesta correcta de pura chamba, pero no era por eso, ¿sí? Entonces tienes que ver, dice, bueno, pues antes lo hice bien, ahora ¿por qué me sale mal? Porque a lo mejor acertaste, pero no era por ese motivo, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuáles son las respuestas correctas en los exámenes y el motivo de por qué esa es correcta y la otra no, ¿sí? Más que cuál es la correcta, ¿ok? A ver, dice la metodología, no sé si he entendido bien. Cada 3 temas nos selecciona test y nos lo envía en el foro de la asignatura. Vale, sí, más o menos sí, eso es lo que he dicho. A partir del tema 3, porque los 3 primeros temas son genéricos, ¿sí? Lo que os envío para la siguiente clase, imagínate, ¿no? Hemos visto ya los 3 primeros temas, pues cuando lleguemos al tema 4, que es metodología experimental, pues para esa clase os enviaré en el foro o por correo 2 exámenes. Y los exámenes son con casos de metodología experimental, para que en clase expliquemos el método experimental y apliquemos a las preguntas de examen sobre metodología experimental. Es decir, la dinámica de las clases va a estar orientada a hacer explicaciones teóricas basadas en los esquemas, que ahora los voy a mostrar, que también los tenéis disponibles de la asignatura, y en la resolución de casos, que es lo que más un problema da. ¿Ok? Porque en los casos, aunque tú veas la respuesta correcta, el tema no es cuál es la correcta, sino por qué es esa la correcta. Cómo tienes que razonar para saber cuál es la correcta. ¿Ok? Los esquemas que, bueno, ya esa es la dinámica. El contenido de lo que tenéis aquí, por ejemplo, ¿no? Esquema básico del capítulo 1. No sale nada, muy bien. No, que aquí está la última página. Esto que está aquí es lo que tenéis disponible vosotros en la página web. ¿Lo habéis visto? ¿No? Pues para que veáis, voy a darle a compartir pantalla. Yo lo he sacado esto, si te va, mira, Topic 1, pone aquí, ¿no? En inglés, que ni vea, Topic 1. ¿Ves? Pone aquí esquema básico, tema 1, ¿ves? ¿Lo ves? Y si pincha aquí, te va a salir eso, Topic 2, ¿no? Bum, 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 bum. Pues Topic 2 no veo el esquema básico, ¿dónde está? Pero debería estar. ¿No, dónde está? ¿En esto? Aquí, gracias. Vale. ¿Veis? Y de aquí saco yo los esquemas. ¿Ok? O sea que en realidad, antes de venir a la clase, no solamente podéis ver el tema, sino ver el esquema. ¿Vale? Y así sucesivamente. Pues vamos con el tema 1, ¿ok? ¿Duda? ¿Alguna duda? No question, no comen. No comen, no question. No, ea. Una pregunta, hay una pregunta. Sí, sí. Hay un resumen de lo que has puesto ahora. Sí.
Pero es que estoy un poquillo liado, no sé dónde cogerlo. Esto es, pues mira, el resumen está, tú entras en la página de la asignatura, ¿ves? Sí, Es que igual que conmigo te estoy molestando, ¿no? el Ágora, ¿no? Aquí, ¿ves? Sí, en Ágora. Y en Ágora te entras en la asignatura, ¿no? Papá. Y vas viendo aquí en la columna de la izquierda, ¿ves? Los topics hacen referencia a los temas, ¿vale? Ya resumí. Viene todo el contenido respecto a cada uno de los temas, ¿sabes? Entonces no solamente eso, sino viene preguntas más frecuentes del tema 1, ¿ves? También está el foro que haya, las preguntas que haya sobre esto, pero también está el esquema básico del tema 1, ¿ves? Sí, eso no salía en el Ágora. Perdón, el Ágora no, En ALS, Academos, en en Academos. Academos, sí, sí, no sale. Es que lo han cambiado a Ágora ahora. Esto lo han cambiado. Sí, sí, no, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Digo, ¿dónde están? ¿Sí? ¿No? Pues a mí me pasó igual, no haya que tú estás perdido, yo estaba igual de perdido hace nada, ¿eh? O sea que es normal, lo que te ha pasado es normal. El topic 2 igual, ¿ves? ¿Ves? Que yo le pregunto, oye, ¿dónde está el esquema? Que no lo veo, que no, ahí me dice, no, está aquí, ¿ves? Y está aquí el esquema. No solamente el esquema, sino también te aparece más cositas, ¿no? Bibliografía complementaria, declaraciones, código de buena conducta, todo lo que el profesorado de la asignatura considere que puede ser materia relevante. Yo las tutorías las voy a basar en los esquemas y en el contenido, ¿vale? Lo lógico es que cuando venga la tutoría, pues te hayas mirado el tema. Uy, no le estaba dando a compartir, perdón. Y me voy a basar en el esquema. Al principio de la tutoría voy a decir la pregunta que ahora voy a hacer. ¿Alguien tiene alguna duda del tema 1? Todo el mundo domina el tema 1 claramente. Esa sería una conclusión científica válida. No hay pregunta, ¿no? Hay una variable extraña que no está controlada. La primera es, ¿habéis leído el tema 1? No. Pues entonces hay una confusión. No se sabe si es que, ¿no? Pues de eso va la asignatura. Ese es del tema 3. Esa pregunta es del tema 3. ¿Vale? La vida es metodología, ¿eh? Bueno, el método científico. Esto, para los que estuvisteis, y la que estuvisteis en la clase anterior, bueno, se enseña el método científico porque hoy por hoy, en lo que sabemos, ¿no? El método científico es el método a través del cual se adquiere conocimiento con los mayores indicios de garantía de validez, ¿no? A lo mejor viene, yo qué sé, imagínate, viene alguien de otro planeta y nos dice, es que no podéis alcanzar la velocidad de la luz porque el método científico no vale, ¿no? Es muy malo ese método. Pero hoy por hoy, en la historia de la humanidad, parece que con este es con el que mejor funcionamos, ¿no? Y por eso por lo que se explica. Y es el que te van a exigir aplicar en tu práctica profesional, ¿sí? Si hace, ¿no?, psicología general sanitaria o cualquier tipo de intervención, ¿sí? Siempre te van a pedir este. ¿Por qué este? Porque se supone, ¿no?, que tú vas a seguir un procedimiento general empírico, ¿no? Esto es como, ¿no?, sabéis el refrán, ¿no? El que de Jerez si no toca no ve. Es decir, que sin datos no existe. Tú no puedes decir, ¿no? No, pues el niño ha mejorado. No lo veis, mira lo contento que está. Eso no es constatable. Tú tienes que demostrar en qué ha mejorado con respecto a qué variable, cómo lo mediste, y la forma en que lo hace tiene que ser sistemática, controlada y puede ser sometido a crítica, ¿sí? Y a partir de ahí adquiere el conocimiento, es decir, tú dices que el niño o la niña ha mejorado, ¿sí? Por eso es por lo que estudiamos método científico, ¿vale? Tiene que ser sometido a crítica, no que puede, sino que tiene que dejar siempre esa puerta abierta para siempre, bueno, porque el método científico no es absoluto, ¿no? Porque, ¿no? El pescado azul era malo antes comerlo, ¿no? Ahora bueno, ¿no? Comer muchos huevos antes, más de 2 huevos a la semana, esto es malo, ¿no? Ahora es bueno comer huevos todos los días, ¿no? Y así, ¿no? Por lo tanto, el método científico, si no estuviese sometido a crítica, no evolucionaría. Y por definición, ya lo veréis, ¿no? En todas las ecuaciones estructurales, en matemáticas, en estadística, siempre hay una parte que es error. Siempre. Es decir, que tú intentas explicar el comportamiento de las personas en base a una serie de variables, pero siempre hay una parte que deja más error. Lo que nosotros intentamos es que el error sea el menor posible, que si alguien va a una terapia de un psicólogo o una psicóloga,
que su mejoría se deba a la intervención, no a otras cosas que no controle, que sería el error. Es decir, la variabilidad no explicada. Todos los ejemplos, o vuelvo a decir aquí lo mismo, como dije en datos 1, ¿no? Aunque se hable aquí de investigación, yo siempre voy a utilizar investigación e intervención, para que no penséis que esto es solamente para investigar. Es decir, que es lo mismo que tenéis que hacer cuando estéis en vuestra práctica profesional. Estas son las mismas fases que tenéis que usar en vuestra práctica profesional, no es nada distinto. Es decir, siempre vais a partir de una pregunta de investigación o de intervención, ¿no? Pues yo qué sé, por poner ejemplo, yo qué sé, de psicología deportiva, ¿no? Es que tenemos el equipo que no se concentra, ¿no? Pues la pregunta es, ¿no? De aumentar el nivel de concentración del equipo. Hay alguna fase del juego que están cogiendo moscas y ahí, vamos, siempre perdemos, ¿no? Pues entonces, lo primero es, la primera pregunta es que en vez de investigación, tú dices, ¿no? Capacidades, ¿no? Niveles de atención, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a aumentar los niveles de atención en el equipo en determinadas circunstancias. Y entonces tú tienes que ver, ¿no? Si es en intervención, qué es lo que hay sobre atención, ¿no? Depende me imagino que del deporte del que sea, si es fútbol, baloncesto, ¿no? No sé, voleibol, lo que sea, ¿sí? Y ver cómo se mide y cómo se mejora. Entonces tú, a partir de ahí, planificas un estudio empírico, tú te planteas un objetivo de investigación, tú lo planificas, tú ejecutas tu intervención, ¿no? Registras los datos, analizas los datos y llegas al conocimiento de, mira, pues están peor. Dicen, pues más, ¿no? Te quitan el contrato, ¿no? O sea, aquí hay una norma básica que ya lo veréis en el tema 2, que al menos se queden como están, ¿no? Que no empeoren, ¿sí? Lo lógico es que si se cumple tu objetivo de estudio, y si eres bueno, eres buena, pues la atención ha mejorado, ¿no? Y dice, pues seguimos perdiendo igual, y pues había otra cosa que, ¿no? Había otra cosa, ¿no? Y entonces, lo que sí es cierto es que, si os fijáis, por ejemplo, la psicología cada vez tiene más cabida en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque funciona. Para que funcione es porque tenéis que demostrar con datos que funciona, ¿no? Si no, y además tenéis que mostrar que tenéis datos, ¿no? Un valor añadido a otras disciplinas, ¿sí? Y eso lo vais a conseguir usando metodología. No. Sí, eso está disponible. Eso es el esquema básico que os comentaba. Todo eso está disponible, ¿vale? Ok, o sea, el primer tema es solamente una idea genérica de lo que es el método científico, ¿sí? Las características del método científico es general y empírico, ¿no? Es decir, son principios generales adaptables a necesidades específicas. No quiere decir que esto sirva solo, o sea, para clínica, para social, para educación, para salud. Es un método, ¿no? Es una forma de trabajar que sirve en distintas áreas de la psicología, pero también lo usan los biólogos, los químicos, los médicos, cualquier disciplina usa la metodología científica y se basa en datos, ¿no? Bueno, esto viene, de la epistemología de la ciencia. Si estudiarais eso, de Lakatos y de Kuhn y de toda esta gente, ¿no? Originariamente se decía, ¿no? Dice, las palomas son blancas. ¿Ves? Paloma blanca, paloma blanca. ¡Ay, no, hay una negra! Pues no son blancas, ¿no? Así, ¿no? ¿no? Y hoy en día lo que sucede es que todas las decisiones se basan en el registro de datos. Para yo decir que se cumple o no una hipótesis, es porque yo hago un contraste basado en la evidencia empírica. ¿No habéis visto nunca eso de toma de decisión basado en la evidencia? ¿No habéis escuchado eso nunca? Pues eso se supone que esas evidencias deben de ser de calidad, ¿vale? O muchas veces en la televisión, a lo mejor, no sé, es el tiempo que no veo, que en los anuncios aparecía, ¿no? Este fármaco, ¿no? Se basa en la evidencia. Los resultados de esta crema, ¿no? Te va a hacer 10 años más joven, ¿sí? Se basa en la evidencia, porque supone que ha seguido un procedimiento, en este caso experimental, ¿vale? Entonces, en el método científico, no solo la psicología básica se encarga de hacer estudios científicos, ¿no? O sea, no. Si tú te dedicas a la aplicada... También. ¿Y lo puedes publicar? Claro. Pero... ¿Y cómo se publicaría
sería por... Psicología aplicada, psicología social aplicada, todo, todo. ¿Tú qué ámbito quieres? Todo lo que... Hay disciplinas, ¿sí? Hay revistas que son más, digamos, de contenido de experimentación básica, ¿no? Más de laboratorio, pero hay otras que son eminentemente, principalmente son aplicadas. Claro, que todos los avances que se hagan, tanto en el ámbito aplicado, todo, tú me dijiste, pues aumentar el rendimiento académico de los niños y las niñas, un nuevo método innovador en la forma de enseñanza de las matemáticas, pues eso es publicable. Pero para publicarlo tienes que mostrar tu método, el método científico. ¿Cuál es tu teoría previa? ¿Cuáles son tus hipótesis? ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo diste los datos? ¿Sí? Por eso si no sigue el método científico, no te lo van a publicar, porque va a encontrar muchos errores. El método científico, sobre todo, lo importante es que como es planificado, ¿sí? Y todo está muy controlado y ordenado a la hora de recoger los datos, tú lo puedes revisar, ¿sí? Y someter a juicio, ¿entiendes? Porque se supone, ¿no? Que si tú has ejecutado un determinado procedimiento y obtienes unos resultados, cualquier otra persona que siga ese procedimiento, esa fase va a llegar al mismo resultado. Y es lógico, tú imagínate que tú eres psicólogo de un centro para valorar la idoneidad de la familia para hacer adopciones de niños. Pues lo lógico es que independientemente del psicólogo o la psicóloga que esté, que todos van a utilizar el mismo protocolo, todos van a analizar de la misma forma, ¿no? Cuál es la característica de las que sea que se establezca para que una familia sea idónea para adoptar un niño o una niña. ¿Entiendes? Sí. Sí, pero la psicología es más complicada que la matemática, porque los humanos tampoco somos de variables perfectos, ¿no? Perfecto, los humanos somos perfectos, ¿cómo que no? Yo creo que no es tan fácil de explicar los estudios matemáticos como son los psicológicos. No, a ver, lo que te refiere es la dificultad de la medición de lo psicológico, porque se basa muchas veces en constructos abstractos, ¿no? Si yo te digo atención, tú tienes que definir qué es la atención, pero para eso está la psicología, ¿no? Te define qué es la atención, cómo la mide y después eso sí es replicable. El instrumento que usas para medir atención y de qué manera registra el dato y cómo lo interpreta. ¿Vale? De todas maneras, la matemática ya, ¿no? Los mismos matemáticos dicen que no es una ciencia exacta. Lo de la... Entiendo que pueda decir eso porque históricamente, hasta no hace mucho, la psicología se consideraba como una disciplina de segunda clase, como que no, porque no podía aplicarse en la metodología científica. Bueno, pero hubo un tal Campbell que demostró cómo efectivamente se puede utilizar los mismos procedimientos. Cuando se habla del método científico es que tú tienes unas pautas claras en el proceso, sabes cómo registrar los datos y cómo se interpretan. Además, hay que hacerlo así para avanzar en el conocimiento, porque si no, no puedes avanzar en el conocimiento. Si hay algo que mejora lo anterior, si no lo haces con el método científico, no sabes exactamente qué variaste, ¿sí? Bueno, y hay una cosa que se llama la replicabilidad, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, tú te vas a hacer una analítica de sangre, ¿no? Y le enseña el resultado a, yo qué sé, ¿no? Al médico, ¿no? Esto es muy raro, esta analítica, vuélvete a hacer. ¿Sabes? Eso quiere decir que como es un procedimiento que es replicable, porque se supone que ha sido igual, ¿no? Que ha ido en ayunas, ¿no? Un proceso aséptico, el proceso de recogida de la sangre, hasta que llega a hacerse, ¿no? El análisis de la composición, todo, si un proceso riguroso, se supone que si lo han repetido debería dar lo mismo. Si no da lo mismo, ¿sí? Es que hubo algún fallo en algún sitio. ¿Entiendes? Eso es la replicabilidad. Por eso se usa la metodología científica, ¿no? Porque todo proceso debe ser replicable. Es decir, te asegura, bueno, la credibilidad, te asegura la consistencia de los resultados, ¿no? Porque te puede estar sistemáticamente equivocando siempre. Igual te está equivocando, ¿sí? Pero digamos que lo que sí es cierto que con la replicabilidad se estudia la consistencia, que está relacionado con la fiabilidad, y la fiabilidad es un indicador
te viene a indicar de que posiblemente sea correcto. No te lo asegura, ¿vale? Pero es un indicador de que posiblemente es correcto, ¿vale? Si no es fiable, seguro es incorrecto, ¿vale? Aquí, de hecho, se mezclan estos dos conceptos, ¿ves? La validez del conocimiento hace referencia al nivel de corrección. Por ejemplo, ¿no? Imagínate, vamos a medir la inteligencia, ¿no? La inteligencia la vamos a medir por el perímetro craneal, ¿vale? Pues medimos el perímetro craneal y vemos los cabezones que somos, ¿no? Somos, ¿no? Oh, mira, este es más cabezón, ¿no? Esta semana, ¿no? Igual de cabezón esta semana, la semana que viene, la siguiente, ¿no? Y se ve, es fiable, 100%, porque siempre tiene el mismo dato, pero no tiene nada que ver, ¿no? Tener mucha o poca cabeza no está relacionado con la inteligencia, ¿sí? Por lo tanto, la fiabilidad, ¿no? Es un indicador de corrección, pero no te lo asegura. Si no fuera fiable, seguro está mal. Por eso se habla de la replicabilidad. Es muy importante la replicabilidad, porque si no, imaginaros, si cada uno te hiciera un diagnóstico distinto de un problema, pues no hay ninguna credibilidad, ¿no? Bueno, esto que tenéis aquí, igual, esto ya lo habéis visto antes, ¿no? La estrategia de razonamiento en ciencia, cuando habla de, ¿no?, el método inductivo, el método deductivo y el método hipotético deductivo, esto simplemente es si te basas o no en conocimientos previos, una teoría previa, o si te estás basando en datos, ¿sí? Es decir, para llegar a las conclusiones. El inductivo es de la observación de hechos particulares llega a una conclusión general, ¿no? ¿Vale? Entonces tú dices, en el inductivo yo digo, ¿no? Dice, conforme va pasando el tiempo, menos gente viene a tutoría, ¿vale? Y es un método inductivo, ¿no? Porque yo me he basado en, ¿sí? Pero en datos, solo en datos, ¿sí? Un método deductivo sería el nivel de, ¿no?, el nivel de estrés que la persona va acumulando a lo largo del tiempo hace que disminuya su asistencia a actividades docentes como las tutorías. Eso sería algo teórico, ¿no? Y eso explicaría por qué la gente disminuye, ¿sí?, la asistencia. A la hora de la verdad es una mezcla. No es solo datos, no es solo teoría, ¿vale? Realmente es una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque cuando yo hipotetizo, ¿no?, se hipotetiza, es decir, se deduce o se predice a través de una obtención sistemática de datos, pero tú registras un dato porque tienes un conocimiento previo. ¿Entiendes? Claro, en realidad nada es puro, ¿no? En realidad siempre hay una serie de conceptos. De hecho, es una estrategia. Esto se puede utilizar cuando seáis psicólogo, imaginaros, hay un centro que se están haciendo intervenciones, pero no hay ningún documento escrito de cuál es el modelo teórico. No, pues nosotros no nos hemos basado en ningún modelo. Nosotros llamamos a los del pueblo de al lado, y ¿ustedes cómo lo hacéis? Y nosotros decimos igual. Y no hay ningún modelo teórico. Entonces lo que hace es, tú te pones a registrar cuáles son las intervenciones, y como realmente las intervenciones no están en vacío, porque si yo, por ejemplo, si yo soy educador social, posiblemente mi intervención tenga una orientación ¿no?, educativa. Si yo soy psicólogo, ¿no?, psicóloga, va a ser más psicológica, ¿no? Entonces tú empiezas a registrar los datos de cómo se hacen las intervenciones y desde ahí puedes sacar la teoría subyacente que hay, ¿no? Por eso se dice que en realidad el método es hipotético deductivo, que cuando tú hipotetiza a través de la obtención sistemática de datos, realmente te está basando en modelos teóricos. No es, ¿no? Cuando tú ves a una persona, ¿no?, tú fíjate, simplemente la percepción. Tú ves a una persona, nada más que cómo va vestida, pues ya le pones una categoría, ¿no? ¿no? O si hace determinados gestos, ¿sí? Y no se comprueba, ¿no?, el método. Lo que pasa es que en metodología, perdón, en metodología científica no puedes hacer eso, te tienes que basar antes en la comprobación del dato. Por eso hay gente que se dedica solo a la imagen, ¿no? ¿Sabéis, no? Los políticos, las políticas tienen sus asesores de imagen, ¿no?, y de discurso, ¿no? Y, ¿no?, todo así, ¿no? Pues vamos a ver, queremos generar esta imagen, ¿no? Pues se trabaja eso, ¿no? Estamos controlados. Bueno, la teoría científica, ¿no? Bueno, la teoría científica
cuando se habla de la teoría científica, realmente esto es un clásico, ¿no? ¿Para qué está la ciencia? Bueno, porque se supone que nosotros lo que queremos es el conocimiento, sistematizarlo, ¿no? Tenerlo organizado, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo? Para explicar lo que ocurre, para predecir, ¿no? Lo que va a ocurrir, ¿no? Y para orientar, ¿no? La intervención, ¿no? Si tú llegas a un centro educativo donde hay muchos problemas de agresividad en el recreo, de agresividad física entre los niños y las niñas, ¿no? Pues tú dices, bueno, pues yo tengo, ¿no? Según los estudios, ese comportamiento se puede explicar por tales variables. Entonces, según los estudios, se dice que interviniendo sobre esta variable esto va a disminuir. Entonces predice, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir y a partir de ahí hace la intervención, ¿no? Esto es lo que se persigue, ¿no? Hombre, claro, las características, ¿cuáles son? Pues obviamente que siempre es susceptible de prueba y modificación. ¿Por qué? Porque nunca se llega a una... Siempre se está continuamente registrando datos. Por lo tanto, constantemente, ¿sí? Tienes que estar validando si a lo que ha llegado es correcto o no, ¿no? Y obviamente debe tener una coherencia lógica. La coherencia es la que decíamos antes, ¿no? Tú tienes tu estudio previo, planteas el problema, lo mides, registras datos, lo analizas, lo interpretas y ves si se da o no el conocimiento. Siempre tiene esa misma lógica, siempre tiene, ¿no? Y por lo tanto desde ahí puedes describir, explicar, predecir, ¿sí? Y lo que se intenta es que tú expliques, pero como se llama, esto de simplicidad hace referencia al principio de la parsimonia, ¿sí? Navaja de Ockham también, la respuesta simple, ¿no? La solución más simple es la correcta. El principio de parsimonia lo que nos viene a decir es, si eres capaz de explicar dos cosas, usa la explicación más simple si también sirve para explicar, ¿vale? ¿Okay? De hecho, bueno, si alguien sabe mucho, pero si no te lo simplifica para que lo entienda, pues no sabe tanto. Tiene que saber explicarlo a todos los niveles. Si yo explico y no te enteras lo que estoy diciendo, pues no te vale, ¿no? Entonces, sí, todo se puede simplificar. Si no si, por ejemplo, quieres definir ¿qué? La psicología. Sí, el estudio del comportamiento humano. ¿No te gusta? No, es eso. ¿Es eso? Ya está explicado. De hecho, puedo explicar el tema, ya lo he explicado, de hecho, en la primera 10 minutos expliqué el tema completo. Claro, que lo difícil es que sea simple y correcto, y lo abarque todo, eso quiere decir simple. Simple significa que en esa definición, por muy complejo que lo haga, esté dentro de lo simple. No hay nada más complejo que lo simple. No hay nada más complejo que lo simple. Porque tienes que todos los entramados lo tienes que simplificar. También el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esto de aquí normalmente genera dudas, ¿no? El modelo, perspectiva, constructo. En realidad, los términos relacionados con las teorías, ¿qué es una teoría? ¿No? Pues tiene la teoría, ¿no?, de la gravedad, la teoría de la relatividad, eso suena, ¿no? Pues igual en psicología, ¿no? Hay distintas teorías, ¿no? Pues en clínica, ¿no? Pues tenéis, ¿no? Basado en modelos conductuales, modelos cognitivos, ¿sí? Entonces, si os dais cuenta, aquí un poco va como desde lo más genérico a lo más particular, ¿vale? Por ejemplo, tú dices modelo, dice, se trata de analogías que buscan identificar y explicar el funcionamiento de la estructura. Por ejemplo, modularidad. Bueno, pues tú puedes decir, ¿no? Un modelo teórico que te sirva para explicar cómo, y de eso lo vais a ver mucho en psicología básica, para, por ejemplo, en los procesos de atención. Pues te dice, no, tiene el modelo de embudo. El modelo de embudo es que tú solamente no eres capaz de percibir mucho, sino tú cuando recibes mucha información, en realidad, ¿no?
Solamente procesas una parte de ella, que es la que te interesa o la que es más saliente, y esa es la que entra a ser procesada. Pues eso sería un modelo explicativo, ¿sí? Y así, sí, o también lo vais a ver en psicofísica, ¿sabes? Modelo de Fechner, ¿sabes? Cómo uno percibe, cómo uno siente las emociones. Y te ponen, ¿no? Y te dicen cuáles son los elementos que tiene para percibir. Ahora, después tiene las perspectivas. Dice, es una concepción general sobre un fenómeno. Bueno, ya esto todavía es algo más genérico, ¿sabes? Es algo como más global, ¿no? ¿No? Desde una perspectiva hermenéutica, ¿sí? Está el modelo, ¿no? Psicoanalítico, ¿sí? ¿Vale? Pero es una, ¿vale? Y después, aquí está relacionado con lo que tú decías antes de lo complejo, los constructos, ¿vale? El gran tema que nosotros tenemos en psicología es, por ejemplo, si tú vas a un médico, ¿sí? Te dice, tú le dices, no, es que estoy, yo qué sé, estoy resfriado, ¿no? Pues entonces te hace una analítica, ¿no? Tiene una serie de indicadores fisiológicos que directamente te sirven para ver el problema. En psicología, muchas veces, la mayor parte de los conceptos no son observables, ¿no? Cuando dice la inteligencia, ¿no? La depresión, la creatividad, ¿no? El amor, la felicidad, ¿no? Y eso, como, sí. Entonces, ese es el tema que tiene la psicología, que son conceptos abstractos, no observables directamente como parte, forman parte de las teorías. Entonces yo tengo un modelo teórico, por ejemplo, la inteligencia. Pues dice la inteligencia, hay un modelo que te dice la inteligencia no es una inteligencia general, tú tienes la inteligencia de razonamiento abstracto, razonamiento visoespacial, capacidad. Después hay otro modelo que dice, no, pero es un tipo de inteligencia, sería la inteligencia académica, hay otro tipo de inteligencia, la inteligencia empática, ¿sabes? Entonces, exacto, hay mucho, y dependiendo del constructo, ¿no? Así tú vas a medir las distintas variables de una manera u otra. Esto que no os engañe, esto que no se os engañe, vamos a ver. ¿Cuál elijo? El que sirva. ¿Vale? Yo tengo el modelo de intervención transaccional, pero ese modelo no sirve para las personas si no tienen nivel de estudio alto. Entonces, cada uno de los constructos, a la hora de la verdad, cuando seáis profesionales, para eso sirve estar al día, vosotros tenéis que, desde mi punto de vista, eso es una opinión personal, no lo dice el libro, ¿vale? Tenéis que ser pragmáticos. Aquí lo importante es el usuario o la usuaria. Vosotros tendréis que elegir el modelo del constructo que, lo que dice la literatura, que funciona mejor para ese tipo de personas. Y es así, o sea, si te estás en medicina, pues hay distintos tipos de tratamiento, distintas posibilidades, pues hay que elegir la que en teoría, dice los estudios previos, que funciona. Si no funciona, pues cambia, ¿no? No he oído nunca al médico que han dicho, tómate esto. Y si no funciona, ven dentro de 15 días y lo cambiamos. ¿No? ¿Vale? Bueno, aquí el tema es que, fijaros, dice, de los constructos a las variables, ¿sí? Es decir, de lo que no se puede observar al dato, ¿veis? Entonces, ¿el constructo qué es? Es como si fuera un concepto, pero abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que yo no lo observo, ¿no? Yo te digo, atención, a ver el nivel de atención que tenéis. Dice, a ver. Es una forma de medir la atención un poco rara, ¿no? ¿No? Si me miran fijamente, si me hacen preguntas, ¿no? Si aguanta la mirada, si me aguanta la mirada es que está atendiendo, ¿no? Si hago un chiste, si ríe, o me mira con mala cara, eso también es atención, ¿no? Eso sería una forma muy burda de definir, ¿no? Por ejemplo, aquí te pone el ejemplo que te pone conocimiento emocional, ¿no? Las emociones son muy importantes, como ya sabéis, ¿no? Una persona básicamente la podemos dividir en comportamiento, cognición, qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Bueno, después le podemos meter la parte de la energía y las vibraciones. Pero ¿no? Hay muchos estudios que dicen que el tiempo, lo que dedica nuestro cerebro al conocimiento es un 5%, un 10%, el resto son emociones. Sí, por lo que se sufre no es por lo que pasa, sino por lo que te come el coco, ¿no?
Entonces, todos son emociones. ¿Cómo mido lo emocional? Hay que buscar un instrumento que me sirva para medir esa emoción, ¿no? Sí. Los autoinformes, si estuviese aquí Pepe José Muñiz, catedrático de psicometría, diría, es la plaga que hay hoy en día en la psicología, los autoinformes, ¿no? Claro, es por eso. Yo no te diría que no, pero no te diría que no. Yo lo que te diría es que utilices lo que se denomina triangulación. Es decir, tú registras datos con un test estandarizado, con pruebas fisiológicas, con autoinformes de la persona y de los allegados. Entonces tú sobre un mismo concepto, tienes datos de distintas fuentes y analizas la confluencia. Basar todas las conclusiones en autoinformes es complicado. Imagínate, ¿no? Yo soy adicto a una droga, ¿no? Y yo voy, tú eres mi terapeuta, ¿no? Y tú me dices, ¿cómo estás? Estoy fatal. Necesito, ¿sí? Puede haber un interés, ¿no? O voy a recibir una ayuda. Entonces el autoinforme tiene ese problema, pero lo único que hacer es información cruzada, ¿vale? Y ya está. O sea, por definición incluso, no solamente algo que sea estándar. Entonces, fijaros, del constructo yo tengo un instrumento y tengo que pasar a una variable para medirlo. Cuando se habla de operativizar, es simplemente que tú tienes que definir cuáles son las operaciones para hacer la medición, ¿sí? Eso es operativización de una variable. ¿Cómo operativizo, cómo operacionalizo el conocimiento emocional? En el fondo lo que hay aquí, para tener el instrumento, ya lo veréis en psicometría, hace falta un modelo teórico. El modelo teórico después saca una serie de ítems, una serie de factores, y desde ahí sacas la variable, ¿vale? Pero la idea es, desde lo abstracto, yo llego a una medición. Y ya con esto acabo. Cuando veis una revista en cualquier sitio, te voy a hacer 5 preguntas para ver si estás enamorado, ¿sí? ¿Vale? Es un rollo. Es decir, pues, porque ya veréis en psicometría cómo para sacar un test de 5 preguntas son por lo menos 2 años, 3 años de estudio. Porque tú tienes que ver todos los modelos que hay, los tienes que constatar, ver cuáles son los indicadores, ¿sí? Ver o no cómo eso correlaciona, depende con qué población, ¿sí? Entonces, esto que aparece aquí no es fácil. Como tú muy bien decías, que la psicología es complicada. Todo es complicado. ¿Por qué? Porque para llegar a operativizar una variable necesitas revisar todo lo que hay y constatarlo, ¿sabes? Si no funciona, no lo puedes aplicar. Bueno, para la semana que viene se supone que vais a venir todos y todas con el tema 1 leído, me vais a preguntar las dudas que tengáis, yo voy a intentar acabar el tema 1 y empezar el tema 2. Buen fin de semana.